Y bueno, como le informé ya hace unos momentos, toda la crónica del primer debate presidencial que estuvo marcado por pues golpeteos y por algunas propuestas que es finalmente lo que quieren pues reflejar los candidatos, y para eso son estos ejercicios democráticos, para conocer las plataformas, las propuestas de quienes buscan un cargo de elección popular, en este caso ni más ni menos que la presidencia de la República. Y vamos a platicar, vamos a analizar más de este debate con Verónica Ortiz, quien está aquí en el estudio. Ella es abogada, analista política y colaboradora aquí en el Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Por estar con nosotros. No, pues a ver, de un gusto. bote pronto, ¿qué te pareció el debate? ¿Quién crees que lo ganó? ¿Cómo viste a las candidatas y al candidato? Sí, ahora sí que lo bueno, lo malo y lo Lo bueno, lo feo. lo malo y lo feo. Exacto, del primer ¿no? debate. Del primer debate. A ver, el debate, ¿no? En general, la verdad me pareció gris, ¿no? Sí. Es decir, como que no llegó a entusiasmar, creo, ni a enganchar al auditorio. Creo que la producción del debate dejó mucho que desear y quizás sea un reflejo justamente pues de desorden o desorganización que, digamos, no quisiera yo ser alarmista, pero sí, vaya, si así organizan un debate, pues sí, esperemos que a la hora de... Exacto, primera prueba de fuego exactamente. Y lo hizo no muy bien, por no decir que mal, terrible, pero no fue una buena organización en términos de producción del debate, y les fallaron en vivo, en el momento, muchas cosas técnicas como el cronómetro. Exacto, ya de entrada con ese tipo de cosas técnicas, creo que incluso la forma en la que, digamos, el escenario, ¿no?, que tuvieron, lo que se veía, me parecía que era un distractor visual, ¿no? Tantos colores detrás de los candidatos, ¿no? Como que no dejaban concentrarse o eran distractores. Entonces, ese tipo de cosas que, digamos, la producción, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el rigor de las producciones en el Heraldo, pues no creo que hubieran pasado la línea, ¿no?, del profesionalismo que se tiene en otros lugares y que el INE las tiene, digo, es decir, no es ajeno a la producción de estos programas. Entonces, eso creo que falló. Creo que también es un formato que, aunque se dan estas bolsas de tiempos que tratan de, digamos, de fomentar las réplicas entre los candidatos, siguen siendo sumamente rígidas. Es decir, tú no puedes hablar de estos temas o pretender que un candidato hable cuando le dices vas a tener una bolsa de 5 minutos, pero no te puedes pasar de 1 minuto y medio en tu respuesta. Y le estás preguntando o quieres saber temas mucho más de fondo de cómo vas a financiar tal cosa o qué es lo que harías y demás. Es muy breve el tiempo y entonces se sienten estas participaciones un poco cortadas, atropelladas, inconexas, porque pues ya para cuando le vuelve a tocar, digamos, el tiempo ya se va a otra pregunta y demás, ¿no? Entonces creo que todavía en términos de formato nos falta darle esa viabilidad. Creo que la moderación salvó varios errores del INE de producción. Y felicidades a nuestro compañero Manuel López San Martín, porque creo que la capacidad de replantear o preguntar o incidir un poco más sobre las preguntas, que las preguntas fueron muy buenas. La verdad, creo que el ejercicio que se hizo de depuración y de selección de las preguntas eran buenas, pero nuevamente eran preguntas demasiado específicas como para poder contestar en un formato de esta naturaleza. Tan rígido. Exacto. Ahora, de los candidatos, creo que efectivamente, si lo ponemos en términos de quién tuvo el mejor desempeño, me parece que Claudia Sheinbaum tuvo el mejor desempeño. Y a la hora de decirte lo bueno o lo malo, creo que ella fue una candidata muy bien preparada. Evidentemente, ella, al ir tan arriba, obviamente que el objetivo en un debate es no cometer errores y entonces tú ya con eso, digamos, administrar la ventaja. Administras tu ventaja, no cometer errores, no tener un traspié, no perder la ecuanimidad, y creo que eso lo cumplió con creces. ¿Qué te diría yo de lo malo? Ese mismo autocontrol, me parece, me da un poco de temor, porque sí vimos a una Claudia Sheinbaum efectivamente muy contenida. No me gusta que no voltee a ver a los adversarios y siento que en su tono hay como dejo justamente de que no merecen que yo los voltee, de soberbia, de arrogancia, exactamente. De arrogancia, puede ser como la arrogancia del poder, ¿no? Que se puede decir o de que va no sé cuántos puntos arriba, dependiendo de las encuestas. Exacto, ¿no? Y casi pues les estoy haciendo el favor de estar aquí.
Sí, ¿no? sí. Pero eso te da también una idea de un cierto carácter, ¿no? Es decir, ella modificó el de que no, ahora yo quiero hablar ya de esto porque ya no Sí. quiero hablar de lo otro. Es decir, como este tema de ella estar controlando, ¿no? La escena, que por un lado, digo, le sirvió en el debate, por otro lado, también a lo mejor te da reflejo de una personalidad un poco autoritaria y que quiere justamente controlar, y esa parte creo que puede ser su fortaleza y puede ser su debilidad. Y la parte que no me gustó es esto de que no volteara ni siquiera a ver que de todas formas estás en una contienda democrática, se supone que todos o los Sí. tres son candidatos en teoría democráticamente con las mismas posibilidades Sí. de ganar, y entonces pues sí tiene que haber como esa consideración. El Jorge Álvarez Maínez, pues, ¿qué te digo? No creo que haya movido nada. Claramente se le vio que iba a golpear. Sí golpeó mucho más a Xóchitl, para Sí. quienes pensamos que tiene una actitud mucho más complaciente con el lado oficialista. Sí. Creo que se comprobó. Y bueno, pues digo, puso ahí algunos puntos. Evidentemente estaba muy sobreactuado y ¿no? Se le veía Con la sonrisa permanente que el Sí. pobre yo creo que se sentía totalmente acartonado, pero bueno. Y Xóchitl Gálvez, sobre quien pesaban todas las expectativas. Sí. Creo que no fue su noche en el sentido de ver a la Xóchitl Gálvez, que todo mundo siente que tiene los reflejos más rápidos, la capacidad justamente de reaccionar. Creo que no se le vio. Yo pienso que esta idea de los partidos y sobre todo de la injerencia, no se ve que haya una conducción en el equipo de la campaña. Más bien parecería como que tiene muchas, muchas digamos, voces alrededor, muchas voces. y de pronto la terminan confundiendo en términos de, oye, expresa de esta manera, habla de estos temas, mejor en fila hacia acá. O sea, es decir, como que no se ve muy revuelta, y a la vez ella quiere desasociarse de algunos de los liderazgos de los partidos. Exactamente. ¿No? Porque pues no le aportan final, a no, su claro, campaña. que al final no puede hacer, exactamente, está en este dilema, ¿no? Sí, sí. Del prisionero, de que no puedes deslindarte completamente, porque evidentemente los partidos están detrás de Sí. ella, pero al mismo tiempo creo que le faltó justamente esa fuerza como para decir, a ver, yo soy la ciudadana que estos partidos tuvieron que apoyar, porque yo, digamos, gané en estos ejercicios inéditos que se dieron, la verdad, hay que decirlo, entre sociedad y partidos, que respondieron entonces a lo que en la expectativa de que la ciudadanía participara de una manera más activa, y sí tuvo, la verdad, el respaldo de la ciudadanía. Entonces, esa idea me parece que faltó, y yo sí hay un punto que creo que en la organización faltó el mensaje inicial. Les dieron espacio para el mensaje final, pero empezaron directamente con las preguntas. ¿Y por qué creo que faltó el mensaje inicial? Para enmarcar justamente de qué iba el debate. Y ahí sí creo que Xóchitl hubiera podido enmarcar por qué es importante esta elección y por qué ese segmento de indecisos que estamos viendo deberían de voltear hacia ella y no, digamos, hacia Claudia Sheinbaum o hacia incluso la tercera opción que defiende Álvarez Maínez. Entonces, creo que faltó ese espacio como para poder enmarcar la importancia y la relevancia de una elección que yo sí creo, Mario, que estamos en una elección que en unos tiempos definitorios para la democracia del país, que no es una elección cualquiera, además del tema de que sí es histórica y que sí es la mayor, digamos, numéricamente, evidentemente lo es, y es trascendente, pero sobre todo por el momento en que estamos y por la parte de erosión institucional y democrática que hemos vivido en estos últimos años, sí creo que ameritaba poner justo de relieve, a ver, esta no es una elección como las demás y nos estamos jugando, pues en buena medida, la democracia del país. Y creo que esa idea fuerza faltó. Ahora, con todo y las fallas en la producción, en el en vivo de este debate por parte de los organizadores, que fueron el Instituto Nacional Electoral, y con todo y que hubo más ataques que propuestas, quizá más adjetivos que propuestas reales, a la gente, ¿qué estaba esperando ver? Porque estaba esperando ver esta Xóchitl Gálvez que se quiere poner, digamos, a los golpes con Claudia Sheinbaum, que es la que va encabezando las encuestas, pero dejando de lado las propuestas, o a la gente sí le interesa escuchar propuestas claras sobre las problemáticas que enfrenta el país. En este caso, las más importantes eran educación, salud y temas de corrupción, también de equidad de género, de las mujeres, los feminicidios, todo esto, pero sí le interesa más a la gente las propuestas, o un poco va por el show. Finalmente es un programa mediático, ¿no? De debate, y los debates tienden a ser
en parte shows, pero ¿qué espera la gente? O a lo mejor si con más propuestas estaba todavía más aburrido, ¿qué dirías tú? Yo creo que es una mezcla. Evidentemente es un show y a lo largo de la historia, y no solo en México que tenemos una tradición pues no tan amplia, ¿no? Te recordarás el primer debate en el 94, o sea, no tenemos tampoco tantas referencias, pero en otros países y demás claramente se ve justo desde la imagen, ¿no? Juega un papel importante y además pues yo creo que lo que vas ahí a ver es cómo te comportas o cómo se comportan justamente frente a los opositores. Y entonces por eso yo hacía hincapié en que si tú de entrada no volteas a verlos, pues simplemente pues no hay esta justamente capacidad de interacción y de ver cómo te comportas. Claramente esa era la estrategia de Claudia Sheinbaum, pero incluso evitar el contacto visual, bueno, pues ya es un mensaje bastante poderoso en sí mismo, ¿no? Y luego no mencionar nombres y demás. Claro. Bueno, podemos estar o no de acuerdo. Te digo, para mí me pareció una fortaleza, pero al mismo tiempo un foco de alerta. Más que una debilidad, un foco de alerta. Una alerta. Exactamente. Exacto. Pero del lado de Xóchitl sí se esperaba, creo, cierto nivel de propuestas para no caer en el estereotipo de que nada más iba a golpear, pero al mismo tiempo cierta capacidad de reflejos, como te decía yo, de decir, a ver, a mí me dieron este guión, ¿no? Y estos asesores, como decías tú, pero a ver, ¿no? Yo no puedo estar escuchando esto, por ejemplo, sobre todo en los temas. Fíjate, era salud, educación, corrupción, transparencia. Me parece que en esos temas en donde, digamos, los resultados de la administración federal y los resultados de la administración en la Ciudad de México sí te daban oportunidad, digo, de sacar, ¿no? varias cosas y poner a lo mejor por lo menos los temas en la mesa. Sí se pusieron, ¿no? Hay que decir, obviamente hubo esa capacidad de hablar de la línea 12, ¿no? Hablar del tema del Repsamen y demás, pero sí creo que tenía que ser un balance difícil de encontrar. Lo que no creo que era el momento era como para propuestas muy específicas, ¿no? De el uso de la tecnología en la tarjeta, ¿no? Y el blockchain y no sé qué. Quizá eso justamente ya ahí a la gente la pierdes. La pierdes, ¿no? Entonces creo que, contestando a tu pregunta, es una mezcla de las dos. Visualmente tiene que ser algo atractivo porque estás convocando a la gente en televisión y creo que tenía que justo pues comunicarse emociones. Y entonces ahí, como te decía, para bien o para mal, puedes comunicar o mucha frialdad o mucha distancia o mucha empatía, que creo que le faltó justo conectar en ese nivel de emoción a Xóchitl. Gálvez. Y por último te pregunto, porque la televisión además dice mucho la imagen. Exacto. ¿Cómo viste a las candidatas, cómo salieron vestidas, la cara, los gestos? ¿A quién se veía más presidenciable? ¿Qué nos dices de eso? A ver, yo creo que en la imagen la más cuidada, la más pulida fue Claudia Sheinbaum. Creo que siempre un traje, ¿no? Te da la idea de más seriedad o de más formalidad. Xóchitl Gálvez lo llevaba, pero al ser monocromático y además en un color blanco, que entonces no da un buen contraste, ¿no? con el resto del escenario o de la presentación. Sí me pareció, me hubiera gustado más verla como lo está haciendo, por ejemplo, que usa prendas, digamos, más bordadas a mano, artesanales, y luego con un traje sastre, que es su estilo, que me parece que conjunta eso muy bien. Aquí no, porque se perdía, ¿no? Entonces todo en blanco no me parece que fuera un color muy favorecedor, pero sin duda creo que la imagen ahí sí, más pulida, el mejor maquillaje, la mejor presencia fue Jorge Álvarez Maínez, digamos, en términos de atuendo me pareció bien, la sonrisa permanente que no se le quitaba, no le ayuda. Porque entonces, sobre todo cuando hablaban de temas pues, más delicados y él estaba sonriendo, ¿no? La sonrisa que no sabía si era como de burla o de sarcasmo o inmediatamente después contestaba algo serio, pues entonces había justamente una disonancia entre la imagen y la figura y las palabras, ¿no? Sí. Oye, pues Vero, muchas gracias, Verónica Ortiz, abogada, analista, política, colaboradora aquí en Heraldo. Muchas gracias por haber venido aquí a platicar del debate. Con mucho gusto, gracias, Mario. Estaremos conversando de los siguientes, de los otros dos debates y te agradezco mucho. Verónica Ortiz.